Bueno, hola. Hola a todos. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por su presencia. Ya, como les había dicho a los que ya habían llegado, que a las 3 y 5 comenzábamos. Entonces, pues bueno, vamos a ir comenzando. Eh, de nuevo, pues no, agradecerles muchísimo la presencia para los que ya han estado en las anteriores y eso. Eh, Expresarles pues sí ese agradecimiento, ese acompañamiento, ese apoyo. Como les he dicho, es un espacio para crecer entre todos, para apoyarnos entre todos. Entonces, bueno, espero que les pueda servir muchísimo. Y bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí vamos avanzando y aprendiendo entre todos. Entonces, bueno, digamos que esta es la tercer taller que hago. La idea es que los talleres van teniendo como cierto, entre todos se van volviendo como complementarios, aunque pues se pueden mirar de manera individual. La idea es que son herramientas para ir pues mejorando en todos estos temas de mentalidad, de estrategias para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, pues la idea es que no duden en regresar a mirar esos conceptos, porque pues a cada persona como que hay métodos que le funcionan más que a otras, ¿sí? O nos sentimos más cómodos aplicándolos. Entonces es importante que eso lo vayan tomando, ¿no? No todas las estrategias nos funcionan a todos, o nos sentimos más cómodos, o se nos facilitan más. Entonces, bueno, el taller de hoy se llama Entiende tu historia Entiende tu historia, cambia tu vida. Y pues quise trabajar este tema porque eh, de nuestra historia se deriva la mayor cantidad de acciones que tomamos, de decisiones que tomamos. Nuestra historia es donde emocionalmente vivimos, donde vivimos emocional, mental y físicamente. Entonces es importante resaltar que conocer nuestra historia, saber cuáles fueron algunos momentos determinantes, eh, esas cosas son las que han moldeado cómo nos comportamos y cómo actuamos y cómo tomamos nuestras decisiones, ¿sí? Entonces es muy importante poderla conocer y saber eh, pues cómo estamos llevando todo. Entonces, en muchos casos, pues lo que hacemos es constantemente manejar una misma historia, una misma percepción sobre nosotros que siempre nos va a traer los mismos resultados. Entonces, pues realmente lo único que tenemos es nuestra historia y el resto son cosas que nuestra mente va creando. Entonces, basados en nuestra historia es que podemos llegar a saber o comenzamos como a predecir todo lo que nos pasa, ¿sí? Basados en cómo creemos que somos o cómo nos comportamos. Entonces, para trabajar el tema de la historia, a mí me parece que un punto fundamental de partida es revisar el tema de la personalidad. Entonces, eh, bueno, antes de continuar, la idea del taller es que vamos a revisar una parte, digamos, como teórica, luego vamos a hacer una parte de trabajo, donde ustedes van a hacer unos ejercicios y al final pues también hacemos como un cierre donde como que encierro toda la teoría y les dejo ahí como una tarea que la idea es que la puedan hacer. Entonces, bueno, la personalidad eh, es la forma como pensamos, sentimos y nos comportamos. Eh, Normalmente nos pasa eh, que pensamos que nuestra personalidad es fija, o sea, que nosotros nacimos con una personalidad. Entonces, por ejemplo, que somos mal geniados, o que somos impuntuales, o que somos cariñosos, o que somos amorosos. Pueden ser cosas buenas o malas, obviamente, dependiendo como la queramos ver. Pero realmente la personalidad es, la misma palabra lo dice, es la persona en la realidad. Entonces es realmente cómo nos comportamos en el presente ahora, conforme a todas las situaciones y condiciones que tenemos y que nos pasan, ¿sí? Entonces, por tanto, la personalidad se puede cambiar. O sea, eso es algo que de pronto pensamos que no se puede, pero realmente la personalidad se puede cambiar. Y así como hay cosas que nos gustan de nuestra personalidad y que nos gusta explotar más, hay otras que no nos gustan y que nos gustaría cambiar. Entonces es importante resaltar que la personalidad pues definitivamente se puede cambiar. En muchos casos pues ya les voy a mostrar pues también de dónde puede venir eso y cómo puede pasar. Entonces para comenzar a entender nuestra personalidad y saber de pronto de dónde viene, pues eso está muy basado en la forma como crecimos, en la forma como
en las situaciones que nos han tocado vivir. Entonces, la personalidad se comienza a integrar desde los 8 años, eso es como lo que la ciencia ha mostrado, que desde los 8 años la personalidad se comienza a integrar basados en todas las situaciones que nos rodean, ¿sí? Basados como en costumbres de nuestra familia, en creencias, en situaciones que vivimos, en las personas que nos rodean, ¿sí? Papás, amigos, familiares, todas las situaciones del colegio. Eh, y pues creemos muchas veces que la condición genética es lo más determinante, ¿sí? Es decir, que tenemos ciertas maneras de ser es porque traemos esa genética, pero realmente lo más determinante es el ambiente que nos rodea. Sí hay un condicionamiento genético, pero realmente lo más determinante es el ambiente que nos rodea. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando por ejemplo, hay, sí, o sea, personas adaptadas, o en el tema de los animales también lo podemos ver mucho más fácil. Un animal puede tener cierto tipo, o sea, por su raza puede tener cierto tipo de comportamientos, pero también depende mucho cómo se le entrene el animal, va a ser determinante cómo se comporte. Entonces es importante resaltar eso. Realmente nuestra personalidad viene realmente es del ambiente que nos rodea y de cómo eso, pues sí, todo eso fue afectando y nos fue construyendo de cierta manera. Entonces por eso es que podemos ver cómo comenzamos a tener personalidades similares a nuestros padres, familiares, con quienes crecíamos, cargando digamos también lo bueno, lo malo, todo, ¿sí? Obviamente porque también nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos y amigos y personas del colegio son nuestros modelos a seguir y comenzamos a querer ser como ellos, a actuar como ellos, ¿sí? A querer sentirnos como ellos, ¿sí? Y tratamos de copiar o de hacer las mismas cosas que ellos hacen. Ese es el primer paso, comenzar a repetir las mismas acciones que ellos hacen. Entonces es importante tener en cuenta que nuestra personalidad es toda esa colección más los ajustes que hemos venido haciendo, ¿sí? O sea, es toda esa colección de cosas que, sí, que hemos ido recogiendo, más las cosas que hemos ido ajustando por decisión propia o por cosas que nos han venido pasando, ¿sí? Y pues con eso es lo que luchamos como todos los días, todos los humanos, ¿sí? Con nuestra forma de ser, sobre todo con las cosas que no nos gustan. Entonces es una construcción, la personalidad es una construcción basada en las personalidades de otros. Y por eso pues cargamos muchas veces con cosas negativas que no nos gustan y sufrimos de los mismos, en muchos casos, sufrimos de los mismos problemas de nuestros padres. Eh, Puede ser cosas como de mal genio, de orgullo, temas de ansiedad, bueno, puede ser cualquier condición específica. Entonces debemos comenzar a pensar en eso y a darnos cuenta que hay muchas cosas que cargamos, que pensábamos que eran nuestras, ¿sí? O sea, que eran nuestra esencia, pero realmente no, son cosas que hemos ido coleccionando y que hemos ido recogiendo de otros. Entonces, en mi caso personal, entender eso, pues me hizo pues como entrar en ese detalle de querer revisar mi historia y comenzar a darme cuenta de cuáles son las cosas que no me gustan y que no están acorde con lo que yo quiero, ¿sí? Con mis sueños, con mis expectativas y he comenzado como a hacer esos ajustes sabiendo que se puede cambiar. Entonces, bueno, eso ahorita ya lo vamos a revisar como es una estrategia para poder ir ajustando eso. Entonces, unido a esto, entonces está el tema de que todos queremos lograr objetivos y muchas veces eh, mm, en teoría trabajamos mucho por esos objetivos pero nunca los logramos y siempre se vuelve como una lucha eterna y no sabemos cómo hacerlo. Nos pasa mucho en los temas de deportivos, nos pasa mucho en los temas de salud, eh, en temas de pareja, bueno, en toda la vida, en los temas profesionales, en todo. Entonces, hay un secreto que para mí eso se convirtió como en un secreto y que lo quiero compartir con ustedes y que la idea es que lo podamos interiorizar de esa manera y trabajarlo de esa manera para que, para que le vean el sentido y vean el por qué debemos hacer algunos cambios si queremos obtener ciertas cosas. Entonces para mí el secreto es que para obtener los resultados que queremos debemos convertirnos en la persona que mis resultados necesitan, ¿sí? Entonces escuchen bien, debemos convertirnos en la persona que nuestros resultados necesitan, ¿sí? Debemos convertirnos en la persona que nuestros resultados necesitan. Entonces es
es pensar en que ese tesoro que queremos o ese sueño que queremos no lo vamos a encontrar en la orilla del mar. Ese tesoro vamos a tener que irlo a buscar, y para ir a buscar un tesoro pues nos va a tocar trabajar, nos va a tocar hacer el trabajo, ¿sí? No, tiene que valer la pena el esfuerzo. Entonces, pues de cierta manera, cambiar nuestra personalidad, vamos a tener que pagar un precio para cambiarla y para creer que somos capaces de alcanzar nuestros sueños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en mi caso el ser impuntual me está alejando de mis sueños, pues debo quitarlo. O sea, no es que eso esté arraigado a mí. Realmente son costumbres que he venido aprendiendo por diferentes situaciones que me pasaban. Si ser mal geniado me está alejando de mis sueños, por ejemplo, de tener una relación de pareja perfecta, pues tengo que eliminarlo. Y eso se puede hacer, ¿sí? No es que nosotros seamos así, realmente eso es una construcción de todo el ambiente que nos rodea, ¿sí? Entonces, un ejemplo que les quiero presentar es que, y digamos que muchas veces desde la parte física es como más, se puede ver más fácil, pero en la parte mental lo mismo, y es que para llegar al Everest, que podemos verlo como nuestro sueño, debemos entrenar para aguantar el frío, a saber respirar, aprender de montañismo, tenemos que saber de mentalidad, tenemos que saber, tenemos que saber un montón de cosas realmente para poder llegar al Everest. Y hay gente que dura toda la vida preparándose para llegar. Pero realmente si una persona sigue todos los pasos que están escritos para poder llegar al Everest, realmente conseguir ese sueño no va a ser suerte, realmente va a ser una consecuencia, ¿sí? O sea, realmente los resultados son una consecuencia de todo ese trabajo fuerte, ¿sí? No va a ser suerte que usted llegue al Everest. Entonces hay que dejarles un mensaje súper claro que para mí, digamos que hoy en día para mí es muy claro, y es que las cosas no me van a llegar por suerte. Sí, si quiero conseguir algo en mi vida tengo que irlo a buscar, y para eso pues tengo que ser una mejor persona todos los días, ¿sí? Tengo que trabajar más fuerte todos los días. Si yo quiero, por ejemplo, un propósito ahorita que tengo es el tema del ciclismo. Si quiero ganar competencias aquí en Santander, en Bucaramanga, tengo que mejorar muchísimo. O sea, no va a ser por casualidad que me gane una carrera, ¿sí? Entonces voy a tener que dedicarle muchísimas horas, comer bien, cuidarme, dormir bien, manejar el estrés. Voy a tener que hacer muchísimo trabajo, pero realmente si yo pongo todo mi esfuerzo y todo, realmente eso va a ser es una consecuencia. No va a ser suerte que me lleguen las cosas. Y lo mismo funciona con todo. Con estos temas mentales es un tema de esfuerzo. Lo mismo pasa con el dinero, con tener una relación de pareja excelente, con lograr la profesión que queremos. O sea, todo tiene ese mismo secreto, ¿sí? Debemos comenzar como a convertirnos en la persona que que esos sueños necesitan, ¿sí? Y en muchos casos, por ejemplo, pasa de que, digamos, el sueño de alguna persona puede ser millonario, ¿sí? Tener mucho dinero. Y hay gente que se gana la lotería. Y cuando esas personas se ganan la lotería, pues básicamente, o sea, si no están preparados realmente para recibir eso, pues les pueden realmente, puede llegar a ser realmente algo muy malo, ¿sí? Porque no van a saber cómo usarlo, lo van a malgastar, eh, puede ser que lo pierdan jugando en casinos, puede ser que lo malgasten, sí, entonces realmente uno muchas veces sueña muchas cosas, pero realmente en muchos casos no llegan es porque no estamos preparados para recibirlas. Entonces tenemos es que cada día irnos convirtiendo en esa persona que queremos para alcanzar esos sueños, ¿sí? Entonces es como, ese es el mensaje ahí central que les quería decir respecto a esto. Entonces, ahora la idea es que podamos hacer un ejercicio. Les voy a proponer un ejercicio en el cual vamos a poder evaluar cómo estamos diciendo, qué historia nos estamos contando en nuestra mente, porque todos tenemos siempre historias de lo que nos repetimos en nuestra mente, eh, para saber quiénes somos y si eso y si podemos ver un poco en el futuro, pues eso seguramente, esa historia que nos repetimos nos va a traer unos resultados, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio que les propongo, y la idea es que se tomen un momento para hacerlo, es qué historia me repito constantemente yo en mi cabeza.
¿sí? Yo aquí les pongo mi ejemplo de cuando hice el ejercicio, una de las veces que lo hice, porque lo he hecho varias veces. Entonces, el ejercicio de qué historia me repite en mi mente se puede dar en dos vías. Una, respecto más que todo como hacia lo externo, y otra respecto a mi personalidad. Entonces, les voy a poner un ejemplo de cómo yo lo trabajé en su momento, y la idea es darles unos minutos para que ustedes comiencen como al menos que le den una pincelada inicial, porque digamos que en muchos casos es algo que toma tiempo, pero pues la idea es que den ese primer paso y comenzar, que genere esa curiosidad, y den ese primer paso. Entonces yo escribí mi historia en dos vías, y la idea también es que ustedes lo puedan hacer como en esas dos vías. Entonces digamos que mi ejemplo, ¿cuál fue? Entonces, eh, cuando escribí eso, o sea, mi historia hoy es diferente, obviamente la historia que me digo en mi mente hoy es diferente, pero en su momento eso fue lo que escribí, y es que soy una persona, ay, me quedó mal escrito, bueno, soy una persona con muchas capacidades, pero no he recibido las oportunidades que merezco para poder avanzar más profesionalmente y aportar más a la sociedad. La situación del mundo me hace sentir inseguro y sin posibilidad de crecer. A pesar de tener mucho potencial, no me es fácil relacionarme para mejorar mi crecimiento. Mi meta principal es conseguir un trabajo estable, con buena paga, comprar un hogar y pensionarme. Entonces esa era la historia que yo me estaba repitiendo en mi mente, un poco, digamos, muy enfocada hacia el tema profesional. Y la segunda parte de la historia, que era más enfocada hacia mi versión, como hacia mi parte más personal, entonces decía: tengo miedo, no tengo el hábito de hacer ejercicio, no tengo buenos hábitos de alimentación, me enfoco solo en lo malo que me sucede, culpo a otros por mis problemas, no tengo mis objetivos claros, no tengo la motivación para levantarme por las mañanas, tengo una mentalidad de escasez. Creo que el futuro depende de otros, aceptaba mi realidad de no avanzar y solo conformarme. Creo que la vida consiste en tener cosas materiales, pienso que la vida consiste en graduarse, trabajar, pensionarse. Y bueno, y puse como llevo malas relaciones personales con mi familia, ¿sí? Porque algunas cosas de mi personalidad no me gustaban ahí como yo me comportaba. Entonces, esa era la historia que en su momento yo me repetía, ¿sí? Entonces, me gustaría que de pronto se tomen ahí unos 5 minuticos, y comiencen como a revisar qué historias se repiten todos los días en su mente. Puede ser enfocada hacia la parte externa, ¿sí? De qué es lo que sucede alrededor de nosotros, que cómo nos vemos influenciados por ese exterior, y también a la manera como nos comportamos, ¿sí? Entonces, si quieren, tómense 5 minuticos y comiencen a escribir como esas palabras, como, sí, como a darle una primera pincelada a ese ejercicio. Eh, Seguramente no va a salir todo de una vez. La idea es que en los días lo vayan pensando, pero pues bueno, la idea es que comiencen ahí a escribir una primera parte, a ver cómo les va, ¿sí? Entonces 5 minuticos y ya seguimos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, padre. ¿Cómo va, Chinazo? Ya me había conectado hace un ratico, pero no había tenido la oportunidad de saludarlos. Mm. Por aquí con su tío Julián y toda la gallada por aquí de la provincia de García Rovira. Ah, No, excelente. Qué no bacano. solamente en la política, sino escuchándolo bien. Ah, Pero bueno. vamos a continuar. Por aquí estaba su tío Nelson, pero tuvo que salir, Julián. No sé si la tía Yoli y la tía Linda están conectadas. Bueno, nos Gracias. vemos hablamos más tarde, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Bueno, listo, gracias, listo.
¿Este ya lo habías hecho, no? ¿Este ejercicio ya lo habías hecho o no? Ah, bueno. Entonces ya pasaron como 5 minuticos. Entonces, pues bueno, la idea es que luego yo siempre les propongo que como que se tomen el tiempo de agendar durante esta semana un ratico y vuelvan y revisen eso para que lo vayan construyendo. Eh, También para mí fue importante eh, darme cuenta de dónde venían esos comportamientos, ¿sí? Entonces lo que yo les decía a veces, que uno a veces piensa que los comportamientos son de uno y no, realmente muchas veces son que los hemos replicado de alguien, ¿sí? Entonces la idea es que podamos también como ver de dónde venía eso, para entender, porque es que muchas veces este proceso es más de entendimiento, de entender esos por qué, porque uno piensa que esas cosas son de uno y no, muchas veces son de otros. Entonces entender eso también es súper importante y poder saber cuál es el origen de esos comportamientos y de dónde viene eso. Bueno, entonces la segunda pregunta, bueno, les voy a dar como dos preguntas al tiempo para que las trabajemos en 5 minutos. Entonces la, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el costo de esa historia? ¿Sí? Entonces, saber, o sea, como sentir ese dolor de, digamos, de lo que hemos dejado de hacer o de la manera equivocada como hemos actuado, entonces nos ayuda, como nos da la posibilidad de evaluar, de ser sensatos y de poder revisar qué consecuencias ha tenido, pues digamos, esa historia que nos hemos venido repitiendo o cómo hemos venido actuando basados en esa historia, ¿sí? Pues digamos que el dolor, siempre que tenemos, el dolor nos trae crecimiento, ¿sí? Entonces debemos aprender a afrontar esos dolores, ¿sí? Muchas veces tenemos la costumbre de que cuando algo duele nos alejamos, ¿sí? Lo callamos, pero realmente este tipo de ejercicios nos ayuda como a enfrentarnos un poco a eso, ¿sí? No dejar que pase más tiempo. eh, y bueno, esa es la idea. Entonces la idea es que revisen eso, que cuál ha sido el costo de esa historia, ¿sí? Eh, en mi caso, entonces les doy el ejemplo, es el costo ha sido no poder desarrollar todo mi potencial profesional, deportivo, en salud y en mis relaciones. A nivel profesional no poder crear mi negocio con alguna de las ideas que he tenido. A nivel deportivo no poder superar mis límites y avanzar más. En mi salud, pues la alimentación no fue la adecuada muchos años y no tenía hábitos saludables para cuidar mi cuerpo. Y en mi relación, yo lo puse, tendría como a ser controlador y a tener conflictos repetitivos, que hacía que obviamente no tuviera unas relaciones sanas. Entonces, ese para mí, digamos, fue como el ejemplo que puse del tema del costo. Entonces, también mirar ese costo nos hace como evaluar y decir, oiga, ve, hay comportamientos que yo estoy teniendo que, pues sí, que están teniendo resultados que están afectando negativamente mi vida. O sea, entonces esa sería como la primera, no sé si ya tomaron nota, y bueno, ahorita yo vuelvo y se las pongo. Y la segunda es que también es algo como para interiorizar y para repensar las situaciones. Yo le puse ahí una conversación con el creador. Entonces, imaginémonos que lleguemos al final de nuestra vida y nuestro creador, dependiendo de lo que cada uno crea, pero digamos Dios, el universo, Jesús, bueno, en lo que cada quien crea, entonces nuestro creador nos va a decir, oiga, ¿por qué no vivió su máximo potencial, sí? Ese potencial que yo quería que usted desarrollara, ¿sí? ¿Por qué si yo a usted le di habilidades únicas, por qué no lo desarrolló? Entonces, no sería justo llegar a ese momento de la vida y decir excusas como, no, oye, es que yo tenía miedo, o es que fue por la situación del país, o es que a mí, no, a mí nadie me ayudó, o es que yo soy perezoso, o es que yo soy inseguro, o es que soy triste. Bueno,
Entonces, la idea también es como hacer un trabajo ahí personal importante, de realmente ser sensatos y de pronto ver qué excusas son las que nos estamos repitiendo a veces, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué excusas son las que nos estamos repitiendo para no hacer lo que sabemos que debemos hacer para poder cumplir nuestros objetivos y para ir creciendo, ¿sí? Entonces tómense ahí un momento también, entonces para revisar el tema de cuál ha sido el costo de esa historia que me repito en mi mente y si llegaran a esa situación con el creador, eh, ¿qué excusa le darían? O sea, ¿cuáles son las excusas que ustedes están repitiendo a diario? Para poder también como hacer esa, o sea, poder confrontar eso y poder ver de qué manera podemos comenzar a cambiar eso, ¿sí? Entonces también tómense ahí otros 5 minuticos. eh, eh, es importante que de verdad aprovechemos estos 5 minuticos para dar ese primer paso, ¿sí? Hacer estos ejercicios son realmente muy valiosos, para mí lo han sido, entonces pues la idea es que, que lo revisen de una vez, vayan avanzando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el costo de esa historia? Y qué le dirían al creador si él les preguntara eso, ¿sí? ¿Listo?
perspectivas. ¿Sí? Quise cambiar, pero no sé bien cuál es lo mejor. Bueno, entonces ya pasaron como 5 minutos. Entonces yo ya también aquí yo también adelanté y repetí el ejercicio para ver cómo voy. Entonces, digamos que ese ejercicio de la conversación con el creador para mí realmente fue un shock bien grande, porque realmente para uno llegar a donde Dios o el creador y decirle cualquier excusa como no, oye, es que a mí me da pereza levantarme temprano, pues no, o sea, eso no sería una excusa como tan poderosa para yo explicárselo. Entonces realmente en esos momentos pues ahí es donde uno como dice, uy, tengo que, realmente para no sacar todo mi potencial, tengo que tener unas excusas muy poderosas. Entonces pues la idea es como tener presente eso, de pronto esas excusas que nos repetimos todos los días y que no nos ayudan en nuestro proceso. Entonces, bueno, el siguiente paso es basados en toda esa información, en la información de esos 3 puntos, eh, escribir mi nueva historia. Realmente nosotros, como les decía, nuestra historia, nuestra personalidad se puede ajustar. Eso se puede cambiar. El tema es saber cómo es o cómo queremos que sea. Entonces, en escribir mi nueva historia, entonces yo lo que puse fue, soy José Miguel Gómez, perdón, tengo muchas capacidades. Con esas capacidades voy a crear oportunidades increíbles para mí y para mi familia. Voy a tomar todas las adversidades para hacerme más fuerte y que pueda manejar todo lo que llegue a mi vida. Tengo relaciones exitosas porque tengo la habilidad de ayudar a los demás. Mi potencial me permite tomar riesgos. Entonces sí, creé a partir de esa historia, o sea, de esa historia negativa que yo me estaba repitiendo todos los días, lo que hice fue construir una historia poderosa, o sea, algo de cómo yo soy, de lo que yo quiero ser, ¿sí? Entonces, la creé de esa manera. Ustedes pueden crear la suya, puede ser más larga, puede ser más corta, puede ser con más detalles. Aparte, pues yo también puse una enfocada hacia todas esas cosas que quiero que tenga mi personalidad y todo mi comportamiento. Entonces le puse, soy valiente, tengo hábitos de hacer ejercicio y lo disfruto, me alimento correctamente, me enfoco en lo positivo y aprendo de mis errores. Soy responsable de mi destino, tengo objetivos claros y con plazos, tengo motivación para levantarme cada día. No acepto malgastar mi tiempo, no acepto personas con pensamientos negativos en mi vida. Soy soy flexible y me adapto a las situaciones. Entiendo que que la vida no solo se trata de cosas materiales, entiendo que la vida de cada persona debe tener un propósito. Tengo el potencial para impactar positivamente a la sociedad. Entonces esa es mi historia, mi nueva historia, ¿sí? Es como mi nueva versión de lo que yo soy, de lo que quiero llegar a ser. Entonces la idea es que también se tomen un momento para hacerlo. Este ejercicio también digamos que esa es la manera como yo lo tengo, también se puede hacer de esta manera. Voy a mostrar aquí una imagen y es como crear sus dos versiones. Yo también la tengo de esta manera, entonces es como el José malo, o bueno, el José de antes, yo le puse así José malo, pero el José de antes, donde tiene esa historia que ya les había dicho, y el José nuevo, ¿sí? Mi nueva versión, mi versión mejorada, que es la versión a la que yo quiero llegar, a la que yo quiero ser, y la cual pues me repito todos los días, ¿sí? Entonces también este ejercicio es más visual, entonces podemos poner una imagen vieja, de pronto no nos sentíamos como tan bien, como tan a gusto con nosotros mismos, o de pronto una imagen de algún momento, ¿sí? Donde era algún momento donde no nos sentíamos bien o estamos pasando por una situación difícil y poner una foto donde nos sintamos súper bien, de pronto una foto de un momento muy especial, de un momento muy chévere y con eso como atraer toda esa energía positiva y aparte pues acompañarlo de ese texto así como les estoy explicando. Entonces la idea es que también se tomen un momentico ahí para comenzar a escribir esas primeras palabras sobre cómo quieren que sea su historia. O sea, realmente puede serlo como quieran, o sea, lo que ustedes han soñado. Y de entender, y obviamente yo traté de hacerlo como a lo contrario de lo que era mi versión antigua, ¿sí? Obviamente tratar de ponerlo, pues, todo lo positivo de esas cosas negativas que no me gustan, lo que quiero cambiar, ¿sí? Entonces tómense ahí también unos minuticos para hacer ese ejercicio.
Yo les propongo que si ustedes quieren, pues lo pueden hacer así como yo lo hice y tenerlo por ahí a la vista para que eso les recuerde y pues puedan eh, pues ir mejorando. O sea, es importante. Igual ahorita ya hablamos de ese tema. Pero entonces tómense un momentico para escribir como las primeras palabras de esa nueva historia que ustedes, de lo que ustedes quieren ser, de lo que sueñan ser, ¿sí? O sea, entonces tómense ahí un momentico y ya seguimos. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Entonces, bueno, entonces, digamos, bueno, ya finalizamos la parte, digamos, de hacer ahí como el ejercicio. Eh, la tarea grande que les pido y que digamos que va a hacer que todo este ejercicio que hicimos ahorita tenga sentido es que, bueno, que se tomen el tiempo realmente de construir su nueva historia con detalles. Eh, esta historia también puede incluir metas profesionales, sí, metas mentales, deportivas, o sea, puede contener todos los detalles que ustedes quieran tener, o sea, inclusive con metas y objetivos claros en dinero o en cosas. Eh,
porque digamos que al fin y al cabo pues eso encierra todo lo que es el propósito como de nosotros. Entonces bueno, construir entonces la tarea grande ¿cuál es? Pues darle la pincelada final a eso y construir su nueva historia. Escribirle en un papel, puede ser impreso o con su puño y letra, como ustedes quieran, escribirlo en un papel. Yo en mi caso lo tengo como en 3 sitios, entonces lo tengo escrito 3 veces y ponerlo en un sitio visible. Entonces ponerlo en un sitio visible puede ser ponerlo sobre su mesa de noche o en el escritorio donde trabajan o en el baño o en algún lado donde ustedes puedan tener acceso a esa información todo el tiempo. Y la idea es leerlo 3 veces cuando se levanten y 3 veces cuando se vayan a dormir. Esa es la tarea que tenemos. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón para hacer este ejercicio? Es que el leerlo cuando nos vayamos, cuando nos levantemos, o sea, va a hacer que nuestro estado mental cambie de una vez, ¿sí? Porque, por ejemplo, miren mis frases, es como, soy valiente, tengo hábitos de hacer ejercicio, lo disfruto, me alimento correctamente, me enfoco en lo positivo y aprendo de mis errores, ¿sí? Entonces, yo solo leyendo esa frase, yo ya me lleno de energía positiva y me condiciono a todas las decisiones que voy a tomar durante el día. Entonces es importantísimo porque hay un factor ahí de repetición y de cambio de mentalidad que o sea, eso se tiene que hacer es con repetición, ¿sí? Entonces, cuando se levanten 3 veces, cuando se vayan a dormir 3 veces, no se van a gastar no sé, ni 5 minutos se gastan haciendo eso cada una de esas veces, menos seguramente, dependiendo de qué tan largo lo escriban, pero entonces leerla 3 veces, ¿sí? O sea, leer 3 veces este párrafo de soy valiente, tengo hábitos de ejercicio y lo disfruto 3 veces, leerlo 3 veces. Es importantísimo también hacerlo cuando se vayan a dormir porque ustedes saben que el subconsciente, eh, el- bueno, eso ya se los va a contar, pero entonces nuestro subconsciente también se puede programar. Entonces, si a la hora de irnos a dormir yo logro darle esa información de esa manera repetida, el subconsciente va a trabajar toda la noche basado en esa información y va a hacer también que nuestro despertar pues sea adecuado y podamos ir entrenando la mente. Entonces, y la idea es que lo repitan por 90 días mínimo, o sea, son 90 días, 90 días. Obviamente habrá días en que uno se le olvida, pero bueno, no pasa nada, o sea, si se pasa un día, bueno, continuemos al siguiente y hacer la tarea, hacer la tarea. Yo al principio fallé muchas veces, luego ya comencé a hacerlo, interiorizarlo, entender el por qué tenía eso, pues qué sentido tenía y pues a medida que fui avanzando, pues digamos que ya se volvió una rutina y lo repito todos los días, ¿sí? Se volvió algo rutinario y eso ha hecho que, mi, que, mi, que mis reacciones cambien, ¿sí? Mi manera como me comporto cambie, sin estar preocupado todo el tiempo si estoy actuando bien o actuando mal. Entonces, para repetir un poco, entonces la repetición es fundamental para cambiar nuestra programación. El 95% de nuestras acciones vienen de programas mentales que tenemos. Entonces, el 95%, o sea, eso suena una locura, uno creería, ¿no? Uno creería que todo el tiempo no está actuando de manera consciente y no, realmente el 95% de las veces estamos actuando conforme a un programa mental que tenemos instalado para cada situación. Solo el 5% de nuestras acciones vienen de la conciencia. Y lo que yo digo, lo que yo pienso, cuando en ese 5% que somos conscientes es cuando estamos pidiendo perdón por las cosas que hicimos mal, ¿sí? Por las cosas que hicimos mal, pues con nuestros programas negativos, ¿no? Porque obvio, tenemos, digamos, programas buenos y programas malos, ¿sí? Entonces, yo lo veo de esa manera. Y para mí así, o sea, yo he sentido el cambio, no ha sido tan rápido de pronto como uno quisiera, pero sí he comenzado a tener eh, resultados tangibles y pues digamos que eso es lo positivo de, de, o sea, lo positivo de hacer este tipo de ejercicios es que el subconsciente se puede reprogramar, ¿sí? O sea, ese 95% del tiempo que actuamos basado en el subconsciente, eso se puede ajustar, ¿sí? Entonces necesito de cierta manera que hagan como un salto de fe y crean en este proceso, ¿sí? Y que le den la oportunidad de hacer ese ejercicio durante 90 días, ¿sí? Porque a través de la repetición es la manera como podemos cambiar nuestros, nuestro sistema de pensamiento y de actos, ¿sí?
Digamos que en mi caso, digamos que no es fácil porque al principio uno no tiene como el hábito de pronto de hacer este tema de leer todos los días algo, o uno se levanta afanado, o bueno, uno tiene un poco de cosas que hacer. Pero entonces esto sí o sea, hacer este ejercicio y cuando lo pude comenzar a repetir más seguido y a comenzar a sentir los cambios de solo el hecho de que cuando me levantaba eh, y leía esa información, mi estado mental cambiaba inmediatamente y quedaba activado para todo lo que viniera, pues hacía que que mis acciones ante las situaciones que se me presentaran, pues iban a ser muy diferentes así yo me levantaba con miedo, ¿sí? Si yo me levanto con miedo, mis actos ante las situaciones que me sucedan van a ser muy diferentes así me levanto en un modo valiente, ¿sí? Por así decirlo, que es digamos la primera palabra que yo tengo que yo tengo ahí. Eh, es importante resaltar lo que les he dicho, estos procesos no son perfectos, ¿no? O sea, digamos, yo estoy lejos de ser mi mejor versión, pero digamos que en este momento estoy siendo la mejor versión de lo que puedo y trato cada día de ser mejor, entonces es importante resaltar que todos tenemos nuestros procesos y que eso no es perfecto, ¿no? Pero la idea es pues dar nuestro mejor esfuerzo y estoy seguro que con esta estrategia eh, van a poder trabajar en eso y no va a requerir, sí, no va a requerir mucho tiempo. Em, entonces, bueno, crean que, de verdad, para repetir y cerrar este tema, crean que esos pequeños cambios, o sea, crean en que, por ejemplo, el hecho de que yo estoy aquí haciendo esta conferencia ha sido parte de ese proceso, de eso que he experimentado. Entonces, crean en ese proceso, no les dé miedo soñar de que de pronto, ¿sí? De que no se pueda, sí, sí se puede cambiar la forma como somos, sí se pueden cambiar nuestros comportamientos y que al final eso nos va a ayudar a tener como, sí, lo que siempre les he dicho, como una vida también más tranquila, más en paz, más que nos podamos sentir mejor en nuestras relaciones, que no tengamos tantos conflictos, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente, eh, si alguien quisiera explorar más como estrategias respecto a esto, pues yo tengo también otras estrategias, digamos que esta para mí es la digamos, de las más simples, porque es como escribir en el papelito, tenerlo ahí en la mesa de noche, o tenerlo ahí por ejemplo, en la cocina. Si uno lo primero que hace cuando se levanta es ir a la cocina o ir al baño, entonces uno lo tiene en el papelito y pum, lo lee. Ya, es fácil. Y de una vez a uno le cambia el estado mental, eso es inmediato, es inmediato. Inclusive si uno se siente enfermo, si uno se siente regular, le cambia la manera de ver las cosas. Em, Bueno, hay dos tips que quiero compartirles hoy. Eh, entonces, el primer tip que les quiero compartir, que está relacionado con este tema de la programación, es que revisemos qué frases o qué palabras nos repetimos constantemente cuando algo sucede. A mí me pasaba que normalmente cuando de pronto me despertaba y, no sé, me iba a la cocina y me servía un vaso de agua, y por ejemplo si el vaso de agua se me caía al piso, entonces yo de una vez ya decía, hoy no es mi día. O sea, esa frase yo siempre me la repetía cuando algo me pasaba, algo negativo me pasaba, o no funcionaba el internet, o no había agua, o pasaba algo externo que, pues, que podía pasar y que no tiene nada de malo, pero entonces yo lo primero que me repetía era, hoy no es mi día. Y ya de ahí en adelante todo lo que pasara, pues obviamente iba a estar condicionado con ese hoy no es mi día. Y realmente en esos días, cuando yo después me puse a pensar sobre eso, siempre me pasaban cosas malas esos días. O sea, todo pasaba. O sea, se me quemaba algo, llegaba tarde, nunca pasaba el bus. Bueno, me pasaban un poco de cosas. Entonces, nosotros podemos hacer que eso cambie también. Entonces, también me pasaba que cuando alguna tarea se me dificultaba, alguna tarea, algún trabajo o alguna actividad, entonces decía yo no puedo con esto, no puedo con esto. Entonces, todas esas frases mentales que nos repetimos son cosas que hacen que también nuestro ánimo cambie, nuestra confianza baje y que no nos ayudan en nuestro proceso. Entonces la idea es que si ustedes también tómense el tiempo de hacerlo, es identificar qué cosas nos repetimos a veces. A todos nos pasa. Yo creo que a todos nos pasa, al menos a mí me pasaba y me sigue pasando todavía. Entonces tenemos es que cambiarlas, por ejemplo en mi caso. Entonces, cuando algo me pasa malo, entonces yo ya no digo que hoy no es mi día, sino digo soy un pensador de soluciones. ¿Sí?
Eso es lo que yo me repito. Yo ya volteé esa frase así. Cuando me pasa algo, cuando algo me cuesta hacerlo, entonces yo digo, nada puede detenerme, nada puede detenerme. Y si también me pasa algo negativo o quiero tener un estado positivo, entonces digo, soy un guerrero. Entonces tengo esas tres frases que me ayudan muchísimo a cambiar esos estados mentales, eh, porque lógicamente cuando nos pasa algo malo y comenzamos a decir cosas negativas, pues no, o sea, va a ser mucho peor y vamos a terminar atrayendo más cosas negativas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente y le echen una revisada de pronto qué cosas, qué palabras, qué frases nos estamos repitiendo en nuestro día a día, ¿sí? Y la otra, que siempre se las he dicho desde la primer taller, es tomar acción, ¿sí? Entonces, estas herramientas que yo les he venido dando desde el primer taller que hice, pues son estrategias muy buenas y que de hecho muchas de esas yo las había leído antes, hace más de 5 años las había leído, pero nunca las había aplicado. Entonces realmente cuando comencé a aplicar esa información, realmente fue que el cambio yo lo comencé a ver. Entonces lo que les pido es como que entren al juego, se tomen el tiempo de verdad de poner en su agenda, en su calendario, así como sacamos espacio para todo, sacar un ratico, puede ser todos los días o cada 2 días o una vez a la semana para trabajar estos temas. Eh, Pueden iniciar con, por ejemplo, les quiero dar este ejercicio puntual de los 90 días, entonces hagan la tarea, tómense el tiempo, entren al juego de poder hacer esto. Digamos que esto es, para mí en mi caso, y como yo lo he venido entendiendo y aprendiendo, es mucho más importante que muchas cosas en la vida de las que hacemos. ¿Sí? Podemos, en vez de vernos un capítulo de una serie que dura 20 minutos, tomarnos esos 20 minuticos para trabajar en esto. eh, y realmente nos va a hacer, o sea, tener una vida mucho mejor, ¿sí? O sea, porque nuestra mente, así como tratamos de cuidar nuestra salud, así como tenemos todo el tema social, así como tenemos el tema profesional, nuestra mente debería ser una de esas prioridades, ¿sí? Así como sacamos tiempo para todo, nuestra mente debería estar dentro de las primeras prioridades. Entonces, ese era como el mensaje de hoy. Pues de nuevo agradecerles muchísimo su tiempo, el estar aquí, que es muy valioso para mí. Digamos que las personas que han venido los 3 sábados pues ya tienen un resultado positivo, de que pueden ser consistentes, de que quieren algo más, sí, de que pueden ser puntuales también si de pronto pensaban que no eran puntuales. Entonces es importante que tengan eso presente, o sea, cualquier cosita tangible que uno va haciendo, que uno va recogiendo de esos resultados, pues es algo que se puede mostrar y es una muestra de que queremos pues, mejorar todos los días. Entonces, ese era como el mensaje. La idea es que lo que les he dicho, si tienen alguna duda, si quieren avanzar más, si quieren revisar algún tema específico, pues me pueden pues, escribir, me pueden preguntar y yo con muchísimo gusto les ayudo. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera de pronto resolver alguna duda o contarnos de pronto alguna experiencia, bueno, compartir algo. Entonces, no sé si alguien quiere, entonces iniciamos. No, bueno, no, primero que todo, gracias José, de verdad, súper, súper, súper interesante. Es un tema que para mí me ha servido en el tema de poder tomar acción, que para mí era algo que me cuesta porque uno está con muchas cosas, o salen cosas en el trabajo, o salen cosas personales y uno al final se le olvida si uno empieza a hacer las tareas. Algo que yo he hecho es que usualmente hago el ejercicio en la mañana, entonces para evitar que si me salen cosas en el día se me olviden. O lo otro, el tema de la repetición que decía José, la otra manera que yo lo hago es por medio de alarmas. Como uno ya se volvió tan dependiente del celular, pues ahí con las alarmas, pues la verdad, eso sí, para mí eso me ha funcionado, entonces pues ojalá si ustedes lo pueden aplicar para seguir el tema
de tomar acción de lo que dice José. Y no, y la verdad, muchas gracias por esto. El conocimiento de verdad que hay acá es súper chévere, es súper conciso y bueno, no, de verdad, muchas gracias. No, 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 con gusto, Carlos. Sí, sí, Carlos, la verdad sí. Yo digo que todas estas estrategias uno las tiene que ir moldeando como a lo que a uno le funcione, ¿sí? Que todos somos diferentes y a todos nos funcionan de diferente manera. Sí, por ejemplo, yo también he usado las alarmas en el celular, aunque eh, para mí es un poco complejo porque yo también, dentro de mis propósitos, es como no usar tanto el celular, entonces como, pero bueno, entonces es un juego ahí de saber qué es lo que le funciona a uno. Si uno definitivamente usa el celular desde que se levanta, pues no, ahí sí, usar las alarmas, lo que yo les decía, hay veces también, a mí me funciona mucho usar la grabadora de notas, porque muchas veces uno se le vienen pensamientos bacanos a la mente de cosas, de ideas, y uno como que se le pasa el rato y nunca los escribe en ningún lado ni hace nada. Entonces yo ahora lo que hago es grabar notas de voz y al final del día, en mi diario, en mi journal, como que recolecto esa información de lo que sentí, de lo que me pasó, para ir recogiendo esas experiencias. A mí me ha funcionado así. Hay otras personas que cargan es como el cuadernito y van escribiendo, pero a mí me ha funcionado así. Entonces sí, también cualquier estrategia que ustedes puedan compartirnos, pues también sería valiosísimo porque pues sí, a todos nos funciona de diferente manera, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, ¿alguien más quiere compartirnos algo? Bueno, Hola, hola amiga, bueno, dinos, los ¿qué saludo, más? los saludo desde París. No, Hola, una Willy, cosa, me trae algo. listo, me dio un francés. Ah, no, ya no se puede. Un pan francés, le dio un pan francés. Eso sí. Eso es. Ay, no que me engorda. No, 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 algo que no No, engorde. Sí, hola, algo positivo, por favor. eso, Estamos con positivismo, no negativismo. eso. Una cosa que José dijo, primero, gracias, Josecito. Una cosa que tú dijiste es esto. Tú dijiste que por cuántos días. Lo que pasa es que lo que yo veo es también como que tú nombraste el tema de los hábitos. Yo había escuchado que para uno poder tener un hábito que uno tenía que ser constante durante 21 días. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, sí, el tema de los hábitos es, bueno, ¿cómo veo yo el tema de los hábitos? Sí, en teoría pues el hábito se gana cuando uno hace una tarea repetitiva durante un tiempo, eso es un hábito. Em, en mi caso, los hábitos deben llegar, y como a mí me ha funcionado, de manera transitoria. O sea, un hábito tajante, no, para mí a mí no me ha funcionado, mejor dicho, y creo que no es la manera, porque a muchas personas veo que les pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, el hábito de alimentarme mejor, que fue, digamos, una de las cosas que yo vi y que duré muchos años en lograrlo, digamos, yo digo que duré como 8 años en lograr decir, para llegar a lo de hoy, que decir que me alimento mejor, y fue un hábito que yo no pude cambiar de manera tajante, ¿sí? Porque uno decía, no, es que no voy a dejar de tomar gaseosa, voy a dejar de o sea, eso es de un día para otro usted pasar de comer de todo a solo comer, por ejemplo, vegetales con granos, con carne, eso es imposible, eso es literalmente es imposible y muchas veces estamos luchando todos los días por eso, pero realmente eso es imposible. Entonces yo digo que los hábitos se deben es construir de a poco. Entonces, por ejemplo, en el tema de la alimentación, yo lo primero que hice cuando comencé a tener un poco de conciencia en eso fue bajar las cantidades. Entonces dije, bueno, voy a comer de todo, pero voy a comer un poquito menos. Porque pues yo, digamos, yo pesaba bastantes kilos. Entonces yo comencé a comer un poquito menos. Ese fue mi primer paso. Y luego pasó un tiempo y entonces dije, bueno, ahora voy a dejar de tomar gaseosas. Pasó otro tiempo y dije, bueno, voy a dejar de comer, voy a comenzar a comer más vegetales, que ese fue el cambio que hicimos hace como un año y medio, digamos. Vamos a comer vegetales 2 veces al día.
pero digamos que todo, a mí me parece que esos cambios deben ser transitorios, así como cuando uno comienza a madrugar. Entonces la gente dice, no, es que voy a comenzar a madrugar a hacer ejercicio. Y usted normalmente se para a las 8 de la mañana y va a pretender pararse desde el lunes a todos los días a las 5 de la mañana, pues va a ser muy jodido, porque es que son 3 horas de diferencia y a qué hora va a dormir y a qué hora va a hacer todo. Entonces más bien es, oiga, no, voy a levantarme 15 minutos antes o media hora antes y voy a trabajar media hora antes durante 2 meses. Y luego en los próximos 2 meses bajo otra media hora. Y así, o sea, para mí los hábitos me han funcionado así, de manera transitoria. Lo mismo con la lectura. Por ejemplo, a mí me encanta leer, pero nunca encontraba el espacio. Entonces yo lo que comencé fue a decir, bueno, voy a leer 15 minutos. Es imposible que no sea capaz de sacar 15 minutos al día para leer. Y sacaba los 15 minuticos. Y luego, y ahora pues leo media hora todos los días. Y trato de hacerlo. Y lo mismo fue con el ejercicio. Realmente el ejercicio fue igual. El ejercicio yo comencé a practicarlo como poquito tiempo, cada día por medio. Cuando me fui a Bogotá, que digamos fue cuando me puse juicioso, que fue hace como 5 años, entonces practicaba como 2 o 3 veces a la semana, media hora. Entonces ahí comencé a meter. Y por ejemplo ahorita que ya han pasado 5 años, ahorita sí ya hago todos los días ejercicio, bueno, menos los lunes, que es el día digamos que uno descansa, pero sí hago hora y media todos los días, que eso es un montón. Pero entonces si uno dice, no, es que yo nunca hago ejercicio y desde mañana voy a ir al gimnasio todos los días 2 horas, no, pues realmente es jodido. O sea, hay gente que de pronto lo ha podido hacer, pero la idea de los cambios y de los hábitos es que se puedan mantener en el tiempo, ¿sí? No, en este juego no paga tanto que yo le dedique 5 horas al día, es 5 horas al día, pero es capaz de hacerlo todos los días. Ese es el punto. Es mejor usted dedicarle 30 minutos, digamos 15 minutos a salir a caminar todos los días, a que usted diga, no, es que yo salgo cada 2 semanas a caminar 2 horas. No, o sea, es mejor ir poniéndole de a poquito. Entonces yo creo que los hábitos, ese es mi consejo, como construirlos así, de a pedacitos, de a poquito, con pequeños pasos. Y que al final, como tú lo has visto de pronto, el tema del ejercicio ya lo pude integrar, el tema de la lectura, pero todo así, y el tema de madrugar, porque también yo era flojo para madrugar, pero entonces lo fui metiendo poquito a poquito y ahí como que se van sumando todos esos cambios, ¿sí? Gracias, ese estuvo chévere esa pregunta. Bueno, ¿alguien más quiere decirnos algo? Sandra tiene como ganas de hablar. No, no porque no tengo hábitos, entonces me da pena. No, ¿cómo que no? ¿Cómo se me lo hace? Sí, no, de trabajar no me, porque me toca trabajar, si no. No es un hábito. No, pues José me pareció muy chévere, la verdad son cosas que uno sí debería hacer. Yo soy una persona en la que me cuesta mucho hacer y tener hábitos. Hasta ahorita que Ricardo decía de las alarmas, a mí ni siquiera las alarmas me funcionan. Y no le hago caso a las alarmas. Entonces Daniel siempre me dice, ponga alarmas y yo las pongo. Entonces me suena la alarma, me tengo que tomar, no sé, la pastilla. Yo, bueno, me la tengo que tomar ya un momento porque de pronto estoy haciendo algo, no sé, trabajando o algo, y después se me olvida y no me la tomé. Entonces no lo hago. Entonces sé que o sea, tengo que poner más de mi parte, ¿no? Evidentemente, pero no sé si es mi despiste, bueno, yo no sé, pero me cuesta mucho tener hábitos. Pero cuando los hago, por ejemplo, cuando estaba en Tocaima y empecé a hacer ejercicio, me hacía falta, y cuando lo dejé de hacer, me hizo mucha falta el ejercicio. Pero ya ahorita, pues uno como que vuelve a coger lo mismo, entonces ya después ya no le hace falta. Pero sí creo que uno tiene que hacer constante las cosas porque si no después uno ya no le hacen falta. Sí, es cierto, sí, 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 tienes razón, sí, sí, de pronto ahí es buscar como esos motivos, sí, de pronto bueno, yo por qué quiero hacer ejercicio, o para qué me sirve, sí, es buscarles ese motivo, ¿no? El motivo muchas veces lo termina uno jalando a uno a querer hacer la tarea, y lo que te digo, pequeños cambios, ¿no? Tratar de no ser tan drásticos, porque realmente yo me acuerdo una dieta que una vez hice, que fue súper drástica, pero yo duré como un mes apenas y al mes ya me mamé,
porque eso era muy duro, o sea, sí, o sea, mi miseria, pero no, de verdad. Y sí bajé bastante, pero realmente eh, se hace uno daño mental porque se estaba poniendo bajo mucho estrés, bajo mucha presión y también le hace daño al cuerpo porque el cuerpo no está preparado para que uno le haga esos cambios. Entonces realmente eso se termina sumando mucho estrés y uno cuando tiene mucho estrés, lo que termina pasando es que uno vuelve a los viejos hábitos. Eso es lo que siempre nos pasa. Nosotros, y a mí me ha pasado, por ejemplo, me pasó hace como un mes, me pasó. Tenía tantas cosas de hacer que al final ya no sabía ni qué hacer porque quería estudiar, quería hacer ejercicio, tenía que ir a trabajar, quería sacar al perro, bueno, mil cosas. Y al final usted como que se llena de tantas cosas que usted dice, oiga, pero ¿hasta dónde? ¿Será que esto vale la pena? Y se estresa uno tanto que uno también se termina enfermando, porque también me enfermé, y termina uno como abandonando todo. Entonces como que uno dice, "Pucha", entonces más bien es de a poquitos, yo digo de a poquitos, y sí, tratar de sacar cositas que le vayan a uno sobrando, tareas que le vayan a sobrando, decirle no a muchas cosas hay veces también. Sí, de pronto hay veces uno tiene muchas actividades sociales, entonces tratar de decir no a algunas cosas, eh, y bueno, ahí como ir haciendo que todo funcione. José, Sí. Hola tía, ¿qué más? hola, Gracias qué por más, estar mi aquí. amor, qué más. Muchísimas gracias, de verdad que estoy muy motivada. Hace 15 días no pude estar, pero me encantó su charla de hoy. Me encanta saber que la está dirigiendo desde su propia historia, ¿no? Entonces eso me gusta mucho porque da más credibilidad. El reto grande, ¿sabe cuál es? Con nosotros los adultos mayores, que vamos a crear nuestra nueva historia. ¿Será que sí se nos da? Claro, ¿Cuáles sí. adultos mayores, Yolandita, respete, por favor? Yo soy la más viejita, creo. Esa es la pregunta. Ay, entró Yasmina. No, tía, José, muchas gracias. sí se Vamos puede, a ver tía. cómo nos van los viejitos. Pues a mí que soy Claro. viejita. No, tía, sí se puede. O sea, sí se puede, sí se puede. Sí, no hay duda. O sea, Bueno, no. Lo que yo les decía la otra vez, si todos estamos vivos es porque, o sea, hay cosas que nos faltan vivir, todos los días se puede mejorar, y nunca es tarde para arrancar, ¿no? O sea, definitivamente eso es algo que yo aprendo todos los días, o sea, nunca es tarde, cierto, ¿sí? Nunca es tarde. cierto. Y uno tiene muy más manejo del lenguaje y eso perjudica por lo que estaba hablando Sí, usted. sí, tía, Mucho. eso es algo que yo no lo entendía y no lo sabía y uno aprende a repetir muchas cosas que va escuchando, que va aprendiendo y con los libros que comencé y los cursos que tomé, comencé a darme cuenta como, uy, claro, me estoy haciendo mucho daño con todas estas cosas que me repito todos los días, Claro, porque al final cada uno se las repite todos los días. claro. Sí, o sea, todos, digamos, las cosas que no nos gustan, en vez de buscarle la vuelta, nos las repetimos y nos las reforzamos todos los Pero días, y muchísimo. Claro. o sea, se convierte en algo, pues sí, se convierte en nuestra normalidad, pero el tema es que sí se puede cambiar, ese es el punto. Listo, Entonces, José. Muchas gracias. ujú, no, con gusto, tía, mucho gusto. Buenas ¿Quién más? tardes, José. Buenas tardes a todos. Hola, Carolina, ¿qué más? Bien, muy agradecida. Le cuento que eh, claro que sí sirve. Así que ya desde mi nuevo estado de pensionada, tengo que empezar a escribir mi nueva historia. Entonces, le agradezco porque el hecho de tener una actividad clara y un mapa de metas a seguir, yo sé que ayuda bastante. Me ha servido. Agradezco la invitación. Muchos éxitos para todos. Ah, súper bien, genial, me encanta que haya llegado en el momento justo y sí, lo que les digo, hay que tomarse el tiempo, hay que tomarse el rato, al menos una vez a la semana, digo yo, para trabajar en estos temas, escribir cómo nos hemos sentido, qué actividades nos han hecho sentir bien, qué actividades nos han hecho sentir mal para también eliminarlas o cambiarlas.
Eso es súper importante, entonces sí, chévere y tratar de comenzar a escribir como esas cosas que uno quiere, como esos propósitos que uno tiene y ir, ir tomando acción para conseguirlo, sí, excelente. Gracias. Daniel, ¿nos quiere compartir algo? Hola primo, ¿cómo vas? ¿Cómo Dani? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes para todos. Desde mi perspectiva, soy una persona demasiado psicorrígida y eso también ya se pasa el límite, ¿no? Siento que el crear hábitos tiene que también tener un límite, no excederse, porque cuando creas el hábito, también se puede volver uno fanático del hábito, ¿no? Entonces, si no se hace en el momento en el que se establece y eres demasiado psicorrígido, puede que lo laxo se pierda y entonces si ya no lo haces en ese momento, deja de ser hábito y pasa a ser mecánico, como cosas como conducir. Tú ya lo haces por mecánica y ya sabes cómo se hace y aprendiste y se hace así y ya punto. Pero entonces cuando tú obligas el hábito a volverse mecánico, siento que también entra a rayar en el tema de obsesivo cuando no le pones un límite en ser un poco laxo contigo mismo, ¿no? Porque pues, digo yo, por ejemplo, que decía Mimis, de la cantidad de tiempo de los días que podemos estar haciendo la actividad, pero puede pasar que un día no lo pueda hacer. La motivación mía es estar en laxo de hoy no lo hice, pero mañana lo voy a hacer. No como, es que no lo hice y juzgarse y reprocharse y retacarse a sí mismo por no haber hecho, pues digamos que la actividad de ese día. Muchas veces nos damos duro y nos damos mucho palo y no nos dejamos fluir creando ese hábito. Ese es mi punto de vista desde una persona psicorrígida. Gracias, Daniel. Sí, no, ahí comparto eso porque me ha pasado mucho de que veo, por ejemplo, he visto estrategias que tienen muy buenos resultados, pero muchas veces fallo en hacerlas y entonces sí, digamos que me autocastigo sintiéndome mal por no haberlo hecho. Sí hay que buscar la manera de encontrar un balance, eso es algo definitivo en la vida. Por eso todos tenemos en la vida 10 dimensiones, que la idea también es hacer un taller sobre ese tema, sobre las 10 dimensiones del ser humano, porque tenemos que encontrar un balance para todo. O sea, la vida no puede ser solo el trabajo, o solo la familia, o solo nosotros mismos. O sea, la vida es un balance. Y yo creo que va por ese lado, viejo Dani, de buscarle ese balance. También aprender hacer, que eso también lo tengo escrito en mi nueva historia, es de ser flexible y adaptarme a las situaciones. Eso es algo que a mí también me costaba, porque de cierta manera yo considero que también soy como psicorrígido en eso de que si algo se hace de una manera, solo se tiene que hacer así, y los demás deberían hacerlo así como yo lo hago, y no, hay mil maneras de hacer las cosas bien, ¿sí? O sea, hay mil maneras de hacer las cosas, de hacer una actividad bien, y no por el hecho de que yo la haga de una manera, todos tienen que hacerla así, ¿no? Hay mil maneras de hacer las cosas bien. Entonces, Entonces, en ese caso, perdón, te intervengo, es el tema de cuando ponía yo el ejemplo de conducir. Puede que tú hayas aprendido, no sé, te enseñaron en un camión, a otros les enseñaron en bicicleta y después aprendieron en la moto y después en el carro. Es como el método para llegar a ese equilibrio realmente de sentirse bien consigo mismo y no darse tanto palo para poder crear ese hábito. Digamos que en mi caso con la psicorrigidez también ha sido chévere el tema de volverse más flexible, no exigir, o sea, no darme tan duro. Anteriormente, como que todo el tiempo me daba palo a sí mismo duro, o sea, como de por qué no se hizo y a la hora que era y en el momento que era, en el lugar que era, o sea, uno cree que todo tiene que ser como uno lo planea y resulta que arriba hay alguien que todo lo dirige y no le permite a uno también crear ese balance porque no es como uno quiera, ¿no? Es como él lo permita. sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Sí, es un balance, también el ir como descubriendo esos límites también de uno mismo, descubrir esos límites donde ya no es sano y entender mucho ese tema, eso es algo valiosísimo, es entender los tiempos, ¿sí? Lo podemos llamar como los tiempos de Dios, puede ser, o si uno lo ve desde el punto de vista de la energía, se llama la ley del ritmo, donde pues cada proceso, cada situación tiene sus tiempos
para que se puedan llevar a cabo, ¿sí? Porque muchas veces queremos todo ya, todo rápido, y no, todo tiene unos tiempos, entonces también va de pronto ahí por ese lado. Sí, gracias Daniel. Gracias a ti por esta charla ultra motivadora de hoy. Creo que hace falta esa esencia motivacional. Alguien que le diga a uno, hágale, hágale, no se rinda. Listo, sí, no, todos estamos en ese proceso, pues lo digo, todos los días, o sea, todos los días, sí. Gracias. Bueno, madre, ¿usted nos quiere decir algo? Tiene el micrófono apagado, ma. Ya. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Miel. Gracias. Gracias nuevamente por esta invitación tan chévere. Y a todos los que están, gracias por estar también. No, pues lo primero que quería decir que me acordé cuando estábamos hablando de los cambios de las palabras y eso que yo la decía, es de una anécdota con Betty, mi cuñada, que cuando yo recién llegué de Medellín, traía muchas aprendizajes de allá, de palabras o dichos, y entonces todo el tiempo para referirme a algo que me gustaba o que no me gustaba, entonces yo decía, uy, no, una cosa pero de muerte lenta. Y entonces yo decía eso y Betty me mira decía, ay, no, Glorita, no, ¿cómo va a decir eso? No diga, hay que ser positiva, hay que cambiar. Y entonces inventé que cada vez que iba a decir eso, por lo menos cuando Betty estaba, entonces yo decía, no, de vida eterna, no de muerte lenta, sino de vida eterna. Y pues es un chiste, pero realmente dentro de lo que yo he entendido hoy, eso es que así es, ¿no? Es como cambiar de decir algo que suena tan tenaz, ¿no? Como de muerte lenta, a decir de vida eterna. Y el otro comentario pues, que me surgió ahora a raíz de lo que hablaba Daniel, de la psicorrigidez y bueno, que el complemento perfecto con Sandra, están haciendo un complemento perfecto y si se complementan es muy perfecto, según lo que dijo Sandra. Que pues dentro de eso, para mí un valor muy importante de la vida que trato de cultivarlo todos los días y que me parece casi que el más difícil de la vida, es la humildad, ¿no? El ser humildes y entender que la vida es una oportunidad todos los días y que todos los días hay que aprender y que a uno le pasan cosas muy buenas, pero también le pueden pasar cosas muy malas y que también de la manera humilde en que uno las reciba y aprenda, pues todo va a ser mejor, ¿no? Y entonces dentro de esa humildad pues están muchas cosas. El no juzgarse uno tan duro como dice Daniel, el no juzgar a los demás también y pensar que uno tiene la razón y que es el que sabe cómo se hacen las cosas y cómo son mejor. Y que sí, a veces uno dentro de su real saber o del ego que tiene y de la experiencia que cree que tiene por la tercera edad, como dice Yola, pues cree que ya lo tiene todo aprendido, ¿no? Y que no hay nada que aprender o que nadie le puede enseñar nada. Y mire, a uno todos los días la vida lo sorprende y Dios le da estas bendiciones y estas oportunidades. Entonces, gracias, Miel, gracias porque de verdad todo sabiduría y aprendizaje. Buenas tardes. Gracias, madre. Sí, de hecho, a mí también este ejercicio eso me hizo recordar algo de la historia, me hizo también pensar que cada persona, o sea, cada uno de nosotros va construyendo su propia historia, ¿no? Conforme a todo lo que le pasa. Y muchas veces uno juzga, equivocadamente juzga a las personas por cómo actúan. Hasta a un ladrón, uno juzga a todo el mundo, juzga a un ladrón, a un asesino, a cualquier persona, a todos, a nuestro familiar, uno juzga a todo el mundo. Y realmente o sea, realmente no sabemos esas personas por qué han pasado, o sea, qué situaciones les ha tocado llevar en la vida, de qué manera crecieron, sí, o sea, tantas cosas que le pueden pasar a uno en la vida. Entonces sí, eso también, este tema de la historia también lo hace a uno como ser más sensible a ver de pronto lo que nosotros hemos vivido y pensar en lo que otros también posiblemente han vivido y que los ha afectado. Entonces también eso es chévere este ejercicio porque nos da como esa sensibilidad, como esa vulnerabilidad de saber que de pronto seguramente a muchas otras personas les ha tocado más difícil que a mí, entonces pues yo no tengo o sea, no conozco las situaciones de todos para poder juzgar y
y sí, juzgar sobre ciertas acciones que tomen o formas de comportarse, ¿sí? Entonces eso es súper valioso, ¿sí? Y le da a uno también mucha tranquilidad y mucha paz, ¿sí? Porque uno muchas veces se cuestiona y se siente mal por otras cosas, por cosas que hacen otras personas, pero realmente es que no sabemos bien, o sea, no sabemos cómo ha sido la vida de los otros, o sea, ¿sí? ¿Cómo? O sea, ¿sí? Entonces, bueno, valiosísimo, muchas gracias, sí. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más, ¿no? Como que bueno, ya. Solo gracias. Que nos ha servido muchísimo y lo estoy replicando en mi casa, en mi familia. Lo estamos viendo desde el primer tema y nos ha parecido muy interesante. Muchas gracias y muchas Mucho gusto. Qué chévere, me alegra, con mucho gusto. No, pues agradecerles muchísimo por su tiempo, por su espacio. Daniel, ¿quiere aportarnos algo más? Sí, José, es que como no he terminado de revisar las reuniones anteriores, no sé si has hablado de la pirámide de Maslow. No, de ese tema no hemos hablado. Listo, te invito a revisar un poco desde, pues como mi conocimiento profesional, por decirlo así, es un buen método para detectar e identificar necesidades humanas. Nosotros lo usamos en diseño, digamos que para la creación de un producto. Entonces te voy a poner ejemplo una silla de ruedas. Entonces, digamos que esa pirámide permite definir realmente la persona en 5 a 6 etapas que tiene la pirámide y permite encontrar esas necesidades también para desarrollar el producto, desarrollar el proyecto o simplemente detectar el problema. Genial, genial, listo. No lo conozco, la verdad, pero de una lo revisamos, sí, 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 sí. La idea de la próxima sesión es poder hacer un tema de lo que mencioné hoy, revisar las 10 dimensiones del ser humano, para que podamos comenzar a evaluar en cómo estamos en cada dimensión y qué acciones podemos tomar para mejorar en cada dimensión del ser humano. Y pues voy a revisar ahí el tema de la pirámide y bueno, si se ajusta ahí podemos usarlo porque creo que va como encaminado hacia lo mismo. Entonces, muchísimas gracias. La idea es hacer la próxima sesión el 30 de septiembre, el sábado 30 de septiembre. Si ustedes quieren revisar algo específico, quedaron con alguna duda, me quieren preguntar algo, no duden en escribirme o en llamarme también. Y yo les voy a enviar también el video de esta clase por si lo quieren volver a revisar o si lo quieren compartir con alguien. Listo, entonces en estos días yo hago esa tarea. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, Camila. Uy, Camila se conectó. Muchas gracias, José. Chao. que estén muy bien. O sea, mi idea porque soy aquí, mi mamá me dijo que entre, pero bueno, hola. Saludos de mi mamá. Sí, es que ya estábamos acabando, Cami. Pero bueno, para la próxima. Hola Camila. Hola.